Para tomar en cuenta el cambio de volumen o el cambio de flujo volumétrico en reacciones fase gas, lo que tenemos que hacer es primero tomar en cuenta eso dentro de la ley de gases ideales. Entonces este serían reacciones vamos a poner esto, reactores continuos fase gas, y esta sería la estequiometría. Entonces vamos a ver esta parte de reactores continuos fase gas y su estequiometría. Pero entonces, para tomar en cuenta el cambio de volumen con respecto a la temperatura y con respecto al cambio de moles, primero lo que debemos de hacer es aplicar el cambio, una ley que nos describe ese cambio. En este caso tendríamos la ley de gases ideales, que sería PV igual a nRT, o en este caso, si lo queremos hacer más general, si no queremos que se aplique solamente a gases ideales, podemos aplicarla a gases reales. Entonces sería ley de gases reales. Y una aproximación para la ley de gases reales, pues puede ser la ecuación de PV igual a ZnRT. Ya sabemos que si estamos hablando de un gas real, Z debe de valer menor a 1. Si estamos hablando de gases ideales, pues simplemente sabemos que Z es igual a 1 y utilizaríamos esta fórmula que tenemos acá arriba. Entonces, al principio lo que debemos de hacer es tomar en cuenta la condición inicial para saber cuánto va a cambiar el gas en su flujo volumétrico. Entonces necesitamos una referencia que sería las condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales pues serían que P0 por B0 es igual a Z0 NT0 y R no cambia y sería T0. O sea que tenemos las condiciones iniciales, tenemos una presión inicial, un volumen inicial, una Z inicial, un número de moles iniciales y una temperatura inicial. Y las condiciones finales tendríamos presión, volumen final va a ser igual a Z, N. Acuérdense que esta N que aplicamos en la ley de gases ideales no es los números de moles de solamente un compuesto, sino de todos los compuestos en el reactor. Sería RT. Entonces, las iniciales, como hemos venido utilizando, son con el subíndice 0, y las finales solamente son las mismas literales, pero no van a tener subíndice. Entonces, esta P sería presión final, B sería volumen final, Z sería Z final, NT número de moles finales y T número de moles, temperatura inicial, perdón. Entonces aquí debemos de relacionar las condiciones iniciales entre las condiciones reales. Entonces tendríamos P sobre dP0. Entonces serían las finales entre de las iniciales. P entre dP0 estaría multiplicado por, bueno, aquí lo voy a poner entre paréntesis, entre volumen inicial, y esto va a ser igual a Z entre dZ inicial, N número de moles finales entre el número de moles iniciales, y temperatura entre de temperatura inicial. Vamos a ver. Temperatura entre de temperatura inicial. R, pues R si la dividimos entre de la otra R, pues se elimina. Entonces ya no estaría contemplada en esta parte. Aquí lo que debemos de hacer es que, no sé si se acuerdan de la estequiometría de cualquier reacción, nosotros podríamos calcular el número de moles finales
¿sí? De otras tablas, vamos a ver, de la estequiometría, no, de aquí no. De las tablas estequiométricas, a ver si aquí viene. Ajá, el número de moles finales, número de moles totales finales es igual a NT0 menos delta Na0X. Entonces ya tengo esta fórmula, la voy a utilizar y la pondría aquí. NT es igual a NT0 más delta por Na0X. Ajá. Entonces, pues ya sabemos, si no hay cambio de moles, entonces todo este término va a ser igual con 0. Delta sería igual con 0 y por lo tanto el número de moles iniciales sería algún número de moles finales, por lo tanto esto sería igual con 1 y no habría cambio de volumen con respecto a la reacción química, pero sí habría cambio de volumen con respecto a la temperatura y con respecto a la presión. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces delta va a ser el cambio de moles, pero acuérdense, hay tres factores para que nuestro flujo volumétrico cambie. Uno va a ser la presión, aquí está tomada en cuenta la presión. Otro va a ser la temperatura, entonces el flujo molar puede cambiar debido a la temperatura o el flujo puede cambiar debido a la reacción química, que sería este término que tenemos aquí. Entonces aquí decimos si delta es igual con 0, entonces no tendríamos cambio de volumen debido a la reacción química. Pero sí seguiríamos teniendo cambio de volumen debido a la temperatura y cambio de volumen debido a la presión. Ajá. Ok, entonces tenemos esta fórmula. ¿Qué es lo que hacemos? Pues esta fórmula la vamos a dividir toda entre NT0, ¿sí? Para tener cuánto vale NT entre DNT0. Entonces si divido esta NT entre DNT0, me quedaría este término. Entonces aquí dividiendo entre NT0 nos quedaría esto. Entonces este primer término lo divido entre DNT0. El segundo término sería NT0 entre DNT0 más delta Na0 entre DNT0 X. Ya no le pongo XA porque ya sé que solamente va a ser dependiendo de un compuesto nada más, del compuesto A. Entonces voy a ahorrarme esa letra. Entonces, pues aquí ya vemos que NT entre DNT0 va a ser igual a, esto sería igual con 1, más delta, y esto Na0 entre DNT0 sería la fracción de A, o sea, la fracción molar de A en el gas, ¿sí? Porque estoy dividiendo la cantidad de moles de A iniciales entre del número de moles totales iniciales de todos los compuestos en el reactor. Entonces, una fracción mol inicial la representamos con la letra Y. Entonces, Y va a ser igual a Y a 0, ¿sí? Na0 entre DNT0 va a ser igual a Y a 0. Este valor sería fracción molar. Y obviamente no tendría unidades porque serían mol entre D mol. Y esto sería igual a X. Entonces, NT entre DNT0 va a ser igual a 1 más delta Y a 0 X. Bueno, sería lo mismo, ¿no? Este término, delta por Y a 0, lo denominamos epsilon. Entonces NT entre DNT0 es igual a 1 por epsilon X, en donde epsilon va a ser igual a delta por Y a 0. Ajá. Entonces este término es el que voy a sustituir dentro de esta ecuación que tengo aquí, y voy a despejar el volumen. Entonces bueno, voy a ponerles número para que, pero nada más en este video. Entonces esos números nada más van a ser para este video. Entonces esta sería la ecuación 1 y este sería la ecuación 2. Entonces lo que yo quiero hacer sería
despejando el volumen final y sustituyendo en 1, 2 en sustituyendo 2 en 1, tenemos lo siguiente. Entonces, si ya despejamos de esta ecuación el volumen solamente, pues esto lo pasaríamos del otro lado, sería el inverso, ¿no? Sería P sobre P0 sobre dP y estaría multiplicado por el volumen inicial. Entonces, volumen sería igual a volumen inicial P0 entre dP multiplicado por T entre dt0 Z entre dz0 y en vez de sustituir nt entre dt0 sustituyo esta fórmula que obtuve aquí, que sería 1 más epsilon x. Entonces ya tengo esta ecuación. Entonces tendría la variación del volumen de cualquier volumen en un reactor. Esta sería la variación debido al cambio de presión. Este sería la variación de volumen debido a la presión. Este sería la variación de volumen debido a la temperatura. Esto debido a que el sistema es real o no es real. Y esto debido a la reacción química, principalmente al cambio de moles. Si delta es igual con 0, pues este término no existe. O sea, si no hay cambio de moles, este término no existe. Entonces podemos tener esta ecuación para condiciones ideales y pues nada más nos quedaría volumen va a ser igual a volumen inicial, presión sobre depresión, presión inicial sobre depresión, temperatura entre de temperatura inicial, 1 más epsilon x. Este sería para condiciones iniciales. O sea, y después para condiciones ideales sin cambio de presión, sin delta P, entonces volumen va a ser igual a volumen inicial por temperatura sobre dt0, 1 más epsilon x. Entonces aquí es condiciones ideales y sin cambio de presión, sin delta P. Entonces se elimina este valor, o este valor es igual con 1, entonces por lo tanto queda esto sería igual con 1, entonces no los tendríamos que poner. Ahora lo último serían condiciones isotérmicas. Entonces seguimos conservando esto de aquí, condiciones ideales sin cambio de presión y condiciones isotérmicas. El cambio de volumen dependería solamente de la reacción química, ¿sí? Entonces eso es lo primero que vamos a ver. Este caso en el cual no trabajamos con cambio de presión ni tenemos cambio de temperatura, solamente cambio de volumen debido a la reacción química, ¿sí? ¿Por qué no tomamos en cuenta todo al principio? ¿Por qué no tomamos en cuenta el cambio de volumen con respecto a la presión y con respecto a la temperatura? Porque tendríamos un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces al principio solamente estamos resolviendo una sola ecuación diferencial, que es el balance general molar. Pero si nosotros tomamos en cuenta el cambio debido a la temperatura, ese cambio está representado por una ecuación diferencial, ¿sí? En algunos casos la podemos interpretar como una ecuación algebraica en ciertas condiciones adiabáticas. También el cambio de presión es una ecuación diferencial. Entonces
si tomamos en cuenta todo esto, cambio de presión, cambio de temperatura y cambio de vida a la reacción química, entonces tendríamos tres ecuaciones diferenciales. El balance general molar, el balance de energía y el balance, en este caso, bueno, no sería un balance de presión, pero tendríamos la ecuación de Ergun, que es que es una ecuación diferencial, y entonces las tres se tendrían que resolver juntas. Por lo tanto, solamente empezaríamos entonces con esta parte, que sería el sistema más sencillo. Entonces vamos de lo más fácil a lo más complicado, ¿sí? Esa es la lógica del curso.